Los arqueólogos que trabajan arduamente para recopilar conocimientos sobre civilizaciones anteriores en la Tierra siempre se han quedado asombrados por la investigación en curso sobre hallazgos antiguos. Las pirámides del tipo egipcio se pueden encontrar en todo el mundo y sirven como vínculo entre culturas que vivían a miles de kilómetros de distancia. Asombrosas reliquias antiguas, incluso como pueblos perdidos y pirámides, se han descubierto bajo el agua desde el siglo XX. Losas y tiras de piedra hechas a mano fueron descubiertas en el fondo del lago Fuxian en la provincia de Yunnan en 1992 por un buzo experimentado llamado Heng Wei. Durante el periodo An. 206 a.C. 220 después de Cristo, Heng descubrió una enorme pirámide y una ciudad subterránea que supuestamente pertenecía a la antigua civilización de Yunnan. La gente podía ver una impresión que parecía una ciudad debajo del lago desde las montañas. Según las leyendas sobre el lago, Heng Wei se sumergió 35 veces bajo el agua e investigó el fondo del lago para ganar confianza. Después de evaluar el área, se puso en contacto con los expertos de la provincia de Yunnan. Lo que observó fue extremadamente extraordinario, dijo el teórico de los antiguos astronautas Giorgio Tsoukalos. La indicación más visible de viviendas en el fondo del lago, fue construido incluso antes de que existiera un lago, lo que implica que fue construido antes de la edad de hielo anterior. Un equipo de arqueología sumergible chino investigó el lago Fuxian a principios de la década de 2000 y descubrió dos grandes edificios hechos sobre losas de piedra maciza, comparables a las estructuras mayas, una estructura similar a un coliseo y otra estructura que parecía una pirámide. Se utilizaron enormes losas de piedra con extrañas marcas para construir la pirámide en el fondo del lago Fuxian. Parecía ser más sofisticado que las pirámides egipcias. Entre las muchas piedras inscritas, una piedra ha llamado especialmente la atención, un pequeño círculo bordeado por 7 líneas radiales, que representa el sol, está grabado en la parte superior derecha de la piedra. Un círculo similar está grabado en el lado izquierdo de la piedra, pero con solo 4 líneas radiales. Los expertos creen que el diseño similar al sol en las piedras es extremadamente raro, posiblemente datado de hace más de 1800 años. Instalar dichos bloques, así como restaurarlos a su estado original, sería imposible sin un equipo especializado, debido a que la parte superior, que constaba de 2 escaleras, estaba amurallada con piedra arenisca. Se derrumbó. Se descubrió una base de piedra caliza más fuerte. Alguna vez se pensó que el lago era una base para los ovnis. Según los teóricos de los antiguos astronautas, el lago Fuxian tiene una historia adjunta. Un animal parecido a un caballo volador que habitaba en el lago, descrito como blanco con manchas rojas en la espalda. Según un libro escrito durante el reinado del emperador Daoguang llamado Chen Han Fuzi, era mucho más emocionante porque era una criatura capaz de volar. Esto sugiere que fue un híbrido de uso UFO. Han surgido muchas preguntas como resultado del notable descubrimiento submarino de pirámides y pueblos. ¿Quién construyó esa ciudad? ¿Por qué no se menciona en ningún texto chino antiguo? ¿Qué pasó con las personas que vivían allí? ¿Hay alguna evidencia de que la ciudad existió antes de la última edad de hielo? El lago Fuxian es un cuerpo de agua de 212 kilómetros cuadrados que atraviesa los condados de Zhenjiang, Jianchuan y Guaning de la provincia de Yunnan. El lago es el más profundo de la provincia de Yunnan, con una profundidad de 155 metros. Además, es el tercer lago de agua dulce más profundo de China. La ciudad tiene un tamaño total de 10,8 millones de pies cuadrados. Según datos de Sonar, se suponía que la pirámide era tan antigua como las pirámides egipcias y más alta que algunas de ellas. Los arqueólogos descubrieron que las enormes rocas tienen una composición de unión similar al cemento entre sí. Entre los enormes bloques de piedra, no hay espacios. Debajo del lago, los investigadores chinos descubrieron algunos artefactos de piedra hechos a mano, como vasijas de barro. Se estimó que la ciudad sumergida tenía 1750 años utilizando el método de datación por carbono. Se dice que la gente de Dian, que eran trabajadores metalúrgicos expertos,
construyó las construcciones debajo del lago. El antiguo reino de Dian fue absorbido por la dinastía Han cuando se expandió a la provincia de Yunnan, y para el 109 a.C. había desaparecido. Alienígenas ancestrales. Una calcografía o tallado presenta una forma y simbología del Sol con 7 líneas radiales. Este icono podría tener 1800 años de antigüedad. En otras imágenes aparecen rostros de entes no humanos, que podrían ser seres mitológicos desconocidos o quizá alienígenas. De hecho, sobre el tema alienígena, el lago Fuxian es escenario de avistamientos de seres mitológicos y ovnis, como el caso del pescador Zhang Yuxiang de 1991, cuando observó un disco volador que formó un oleaje fuerte sobre las aguas y le dio vuelta al bote de Yuxiang. Una leyenda también dice que los antiguos habitantes de Yuyuan ahora viven en sitios subterráneos y bajo el lecho lacustre del lago. Posible construcción antediluviana. Investigadores como Graham Hancock han propuesto que el diluvio universal se produjo debido a la última edad de hielo hace 13.000 años. Esta glaciación habría acabado con muchas civilizaciones denominadas antediluvianas, quienes habrían construido ciudades que ahora estarían bajo océanos y lagos. ¿Será posible que hayan existido civilizaciones avanzadas anteriores a la edad de hielo? Los registros históricos dicen que la ciudad perdida de Yuyuan desapareció luego de la época de la dinastía Sui y Tang, en 907 después de Cristo aproximadamente, pero esta urbe subacuática no pudo haber sido Yuyuan, así que debe de ser un asentamiento muy antiguo y desconocido. Alrededor del mundo existen una infinidad de pirámides erigidas por antiguas culturas y muchas de ellas guardan algo en común. Su construcción esconde una increíble hazaña que hasta el día de hoy sigue siendo muy complicado descifrar. De acuerdo a los lugareños, sus ancestros hablaban de naves gigantescas pertenecientes a una raza extraterrestre, que un día llenaron los cielos para posteriormente usar la pirámide como sitio de aterrizaje e incluso recargar energía o combustible. La hipótesis sobre los extraterrestres es comprensible y merece ser estudiada, pero se deben usar medios científicos para verificar si es verdad o no. El grupo de exploración científica que investiga poblaciones locales e incluso arqueológicas está de acuerdo en que todas las indicaciones muestran que los extraterrestres utilizaron la gigantesca estructura piramidal como una de sus bases principales en la Tierra. Tuberías que atraviesan la pirámide. La pirámide anómala se eleva 60 metros sobre el campo. El área circundante está compuesta de conductos desconcertantes y artefactos extraños. La agencia estatal Xinhua envió un equipo de 9 hombres para investigar la pirámide e informar sobre sus hallazgos. El equipo ha descubierto tubos que atraviesan las cuevas y muchos pasan bajo el suelo. Pero, ¿hacia dónde van? La agencia dijo en un comunicado: la pirámide tiene 3 cavernas con aberturas triangulares y en su fachada está llena de tuberías con un tono rojizo. Uno de ellos va a la montaña y otro cerca de un lago de agua salada. Sobre las cuevas hay docenas de conductos, todos de diferentes diámetros, que misteriosamente corren a lo largo de la montaña debajo de la imponente pirámide. Todos los conductos coinciden con el color de las rocas circundantes, un color turbio marrón rojizo. Además, existen muchas otras piezas, tuberías, que están dispersas por el suelo en todas las direcciones. Algunas de las tuberías están a orillas de un lago salado, mientras que otras se sumergen en el agua y debajo del lecho del lago. Aunque el propósito de las tuberías ha sido catalogado como desconocido, algunos científicos chinos están avanzando hacia la idea de que la estructura es realmente los restos de algún puesto avanzado o una base espacial extraterrestre. La compleja pirámide se extiende mucho más allá de lo que es visible y la evidencia sugiere una red altamente tecnológica de tuberías presurizadas, suministro de agua y quizás combustibles. El sitio posiblemente es tan antiguo como 10.000 a.C. o quizás el doble de antiguo que eso. Teniendo en cuenta esto, ningún ser humano podría haberlo diseñado, ya que la historia oficial no menciona culturas humanas con tecnología similar capaz de realizar esto.